Hemos estado hablando todos estos días acerca de los dones espirituales. Como entonces hay algunos que el frío les da sueño, usted me va a ayudar a predicar. Entonces dígale al que está al lado, tóquelo y dígale, estamos hablando de los dones espirituales. No te duermas. Ahora que llegues a la casa, te puedes acostar. ¿Aló? Y en específico, en este tiempo, estamos hablando acerca de los dones del habla. Y el primer don del habla que nosotros hablamos fue el don de la profecía. ¿De acuerdo? Don profético. El siguiente don del habla es el don de lenguas. Y el siguiente es el don de interpretación de lenguas. Hoy voy a empezar a hablar del don de lenguas. Este es un tema que muy poquitas veces usted va a escuchar enseñar de este tema, porque es un tema que como muchas personas no lo manejan o no lo comprenden bien, prefieren no hablarlo. Les recuerdo, no se me distraigan. Sé que hay unas lluviznitas por ahí porque falta sellar unas amarras. Si usted se distrae por una gotera, no dudo que se distraiga por cualquier otra cosa. ¿Ok? Por favor, porque me distrae a mí también. Entonces, si usted tiene algún lío, muévase de silla. Ok, volvemos. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, que ya habíamos hablado lo que es la palabra de ciencia, lo que es la palabra de revelación y lo que es la palabra de sabiduría. Ahora sigue diciendo, a otro palabra de ciencia, porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, otro palabra de ciencia, ¿según qué? El mismo Espíritu. Muy bien, continúa. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro el profetizar, y que dice, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Entonces, ¿qué dice? Diversos, ¿qué? Géneros de lenguas. Y a otros interpretación de lenguas. Entonces estamos hablando acerca del grupo de dones del habla. Don de profecía, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. La profecía ya dijimos, hablamos mucho tiempo acerca de la profecía y del carácter y de cómo probar la profecía. Ahora vamos a hablar del don de lenguas. ¿Qué queremos decir con la palabra lenguas? En una conversación alguien puede preguntar, ¿cuál es tu lengua materna? ¿Qué quiere decir? ¿Qué idioma hablas? Entonces, diga conmigo, las lenguas son idiomas. Ok, dígale a la persona que está al lado. Las lenguas son idiomas. ¿Hasta aquí estamos claros? Pues, ¿qué son las lenguas? Son idiomas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Algunos afirman que las lenguas no son sino un lenguaje incoherente. ¿Por qué? Porque cuando una persona de pronto está orando en el Espíritu,
empieza a decir unas palabras que él no les entiende o que las personas que están alrededor no las entienden y dicen, no, esas son palabras incoherentes. Pero déjeme decirle algo. Básicamente hay aproximadamente 100 idiomas y 100 lenguas, 100 idiomas y por lo menos 3.000 lenguas maternas. Aquí en Colombia, por ejemplo, nosotros decimos que nuestro idioma es el español, ¿cierto? Pero aquí dentro del español hay muchas otras lenguas. Hay muchas otras tribus indígenas. Entonces hay muchas otras lenguas. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo estoy empezando de lo básico para llegar a lo máximo, para que todos puedan tener el conocimiento claro. Entonces, ¿quién podrá con una integridad académica afirmar que conoce los 3.000 lenguas? Para decir, está hablando palabras incoherentes. ¿Quién? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, la primera lección hoy es esta. Cuando usted escuche a alguien hablando en lenguas, no se atreva a juzgar las lenguas y a decir, eso es un idioma incoherente, eso es de locos, eso es charlatanería. No se atreva a hacerlo porque usted no lo entiende. ¿De acuerdo? Entonces es mejor orar al Señor y decirle, Señor, yo no comprendo, si tú quieres que yo comprenda, dame la interpretación de lenguas. Muy bien, ¿vamos bien? Además, las Escrituras nos enseñan acerca de dos clases de lenguajes. Número 1, la Biblia habla de lenguas humanas y de lenguas angelicales. Entonces dígale a la persona que está al lado, la Biblia habla de lenguas humanas y de lenguas angelicales. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Está hablando el apóstol Pablo, dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, ¿se ve? Dos tipos de lenguas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que retiñe o que resuena. En otras palabras, un instrumento desafinado. ¿Listo? Pero bueno, no vamos a meternos con el amor por ahora. Vamos a decir hoy una vez más que hay dos tipos de lenguas. Lenguas humanas y lenguas ¿qué? Angelicales. Listo. Entonces ya estamos poniendo todo en orden. Así que las lenguas todavía están aquí. Algunas personas piensan que las lenguas ya desaparecieron, que las lenguas eran solamente para la época del Antiguo Testamento o las lenguas de Jesús. Pero mira lo que dice Primera de Corintios, Primera de Corintios, el capítulo 13, el verso 8. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Se acuerda que dijimos? ¿Y cesarán qué? Las lenguas. ¿Y la ciencia qué? Se acabará. Continúa. 9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Continúa. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, o sea, dejé lo que era en parte. Ahora vemos por un espejo oscuramente. Entonces, cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Cuándo vendrá lo perfecto? Diga conmigo, cuando Cristo Jesús venga. Entonces, ¿cuándo terminarán las lenguas? Cuando Cristo Jesús venga. O sea, las lenguas todavía las tenemos entre nosotros. Amén. Bueno, déjeme hacer una pregunta y trate de contestarla con la mayor sinceridad. ¿Quiénes de los que están aquí tienen la oportunidad o han tenido la oportunidad de ser bautizados en lenguas o de hablar en otras lenguas cuando están orando? Levanten la mano. Déjenla bien arriba, por favor, porque necesito verlo. Ok. Estoy mostrando que aquí hay más o menos unas 12 personas. Eso quiere decir que este mensaje es para ti. Y te voy a explicar por qué. Porque esto está vigente. Y la iglesia lo ha dejado. Y si lo ha dejado, quiere decir que está desaprovechando algo demasiadamente poderoso y maravilloso que hará que usted crezca y madure espiritualmente. ¿Aló? Entonces, por eso me permito enseñarles despacito, muy despacito, para que puedan comprender un poco más. Muy bien. Entonces, las lenguas todavía están aquí. Pablo dijo que las lenguas eran muy importantes. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 18. Mira lo que dice Pablo. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, que era algo muy importante para Pablo. ¿Cómo podría un hombre de Dios que cargaba con tantas responsabilidades pasar más tiempo que nadie hablando en lenguas? ¿Cómo podría hacerlo? De hecho, este don fue tan importante para Pablo que Pablo dice estas otras palabras. Primera de Corintios 14:5. Ahora que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Dígale a la persona que está al lado. El apóstol Pablo está escribiendo que él quisiera que todos hablaran en lenguas. Ahora dice, pues más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que interprete las lenguas para que la iglesia reciba edificación. Entonces dígale a la persona que está al lado, el hermano Pablo está diciendo que las lenguas son importantes. Oiga, tremendo, ¿no? Estamos tocando un tema, le digo, que saca callos, porque hay mucha gente que no lo entiende, porque ha habido una mala enseñanza acerca de este tema. Te recuerdo algo, esto es más que la opinión de Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Así que aquí yo no puedo decir, esta es la opinión de Pablo. Porque Pablo habló eso, pero habló eso inspirado por Dios. Así que en las lenguas es un asunto de voluntad de Dios. Porque Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Pero si fuese solo Pablo, uno de ser humano siempre se pone a pensar, bueno, fue Pablo. Pero miremos qué dijo Jesús.
Marcos capítulo 16, el verso 17. Marcos capítulo 16, verso 17. Miren lo que dice. Estas señales seguirán a los que creen. A ver, déjenme preguntar, ¿cuántos de ustedes creen en el Señor? Uy, eso ya fue mejor que 12. Otra vez, ¿cuántos creen en el Señor? Entonces dígale al que está al lado, esta palabra es para ti y para mí. ¿Cierto? Entonces dice, estas señales seguirán en los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Cuántos de ustedes han echado fuera demonios en el nombre del Señor? Usted dice, ay no, eso ya fue para el Antiguo Testamento, no, ¿qué tal? ¿Usted se ha parado en guerra espiritual en su casa algún día? Y usted le ha dicho, en el nombre de Jesús, ahora mismo suelte mi casa. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? O sea que ustedes han hecho una parte de toda la ecuación, porque mire la segunda. Hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué ha pasado con la segunda parte? ¿Aló? Ay no, qué susto. No, ¿qué es eso? Ay no. O sea, les da más susto hablar de lenguas que echar fuera demonios. ¿Está notando algo? Posiblemente no hemos sido enseñados. No te preocupes, ni te estoy presionando, ni todos tienen que hablar en lenguas. Me ha sucedido varias veces que voy a ir a predicar a una iglesia o a un lugar específico y yo siento ese ardor aquí, ese ardor. Y yo me quedo callado más bien en el carro. Voy con los hermanos y de pronto en varias ocasiones yo voy en el carro y voy orando en lenguas. Y yo voy orando en lenguas. Ahora usted me va a preguntar, ¿y qué dice ahí? ¿Qué será lo que habla el pastor? Entonces cuando oro en lenguas, estoy orando en lenguas angelicales, no estoy orando en lenguas humanas. Esas lenguas angelicales es una manera en que el Espíritu Santo intercede por mí, porque yo no sé cómo interceder por lo que está por allá. Entonces el Espíritu Santo me pone a orar en lenguas, y Él sabe lo que yo me voy a encontrar. Entonces el Espíritu Santo empieza a orar. Ahora, ya más adelante le voy a explicar por qué es tan importante el orar en lenguas angelicales y también en lenguas humanas. Bueno, vamos que yo me les atravesé por ahí. Incluso el Antiguo Testamento, de hecho, habla acerca de lo que estamos hablando. Isaías capítulo 28, versículo 11. Isaías capítulo 28, verso 11. Porque en lengua de tartamudos y extraña lengua hablará este pueblo. ¿Aló? Como en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará este pueblo. Ay. Cualquier otra cosa que este pasaje pueda estar diciendo, sabemos que se refiere al don de lenguas, porque Pablo lo citó en su discusión sobre las lenguas. Pablo tuvo una discusión de este tema allá en Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 21. Primera de Corintios capítulo 14, el verso 21. Mire,
Está hablando el apóstol Pablo sobre este tema, tiene una discusión teológica sobre este tema, porque déjeme decirle que desde la época de Pablo la gente le preocupaba que no entendía los idiomas. Y mira lo que dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y aquí está hablando del don de las lenguas. Las lenguas aparentemente espirituales no fueron una sorpresa vergonzosa para el Todopoderoso. Las lenguas espirituales fue idea de Él. Dígale a la persona que está al lado: las lenguas espirituales fue una idea de Él. ¿Por qué es que muchos de nosotros encontramos incluso preocupados, como que no queremos ese tema, como que no queremos ahondar en eso? Los que no lo conocen. ¿Por qué? Porque sencillamente no tienen la sabiduría. Y como mínimo ha habido dos razones. Uno, porque ha habido abusos, y eso lo vamos a tratar al final. Le voy a explicar qué es un abuso. Vamos a pensar que estamos aquí en un culto de domingo, ¿cierto? Estamos en alabanza, estamos en adoración. La presencia del Señor está aquí en medio de nosotros. Y en medio de la reunión se para la hermana Epigenia. Como no hay Epigenias aquí, dije Epigenia. Se para la hermana Epigenia y se para y empieza: y todos los que estamos aquí hacemos, y los nuevitos hacen: ay, ¿qué será eso? Mi hijo, cójame duro. Si dentro de los hermanos aquí de la asamblea no hay un hermano que tenga la interpretación de esas lenguas, todos aquí quedamos medio asustados. ¿Aló? Estoy hablando claro, clarito, para que usted no tenga problemas. Porque usted, ¿qué sería? Y para acabar de completar empieza a hacer así. No, pues le dio un ataque a esa señora. ¿Aló? ¿Aló? Tengo que enseñarles claras las cosas. Y entonces se les olvida que el Espíritu Santo se sujeta al profeta o a la persona. No es que llegó el Espíritu Santo y lo poseyó. El Espíritu Santo no posee a nadie. Porque hay personas que dejan y como que estuvieran poseídas. No. El Espíritu Santo no posee a nadie. El Espíritu desciende sobre una persona y sí, digamos que me hace llorar, que me hace sentir, que me hace, qué sé yo, pero el Espíritu Santo es orden. ¿Sabe dónde disfrutamos eso de la hermana Epigenia? La hermana Epigenia, ¿sabe dónde va a disfrutar eso? En el secreto de su cuarto. Allí va a hablar en lenguas y aunque nadie lo entienda, Dios sí está escuchando. ¿Ella qué estaba haciendo? Teniendo unas lenguas espirituales. Solo que no hubo un líder, un pastor que le dijera: venga, mamita, esas se usan en su casa. ¿Aló? Y estamos en una reunión de oración, específicamente de oración, y el Espíritu Santo le toma a la persona y está orando en lenguas, pero el líder le va a explicar en voz bajita para usted ahí, a menos que haya una interpretación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Entonces no se trata de que no las vamos a usar, las vamos a usar, pero vamos a saber usarlas. Y le voy a explicar esto. En mi vida he tenido días muy difíciles a lo largo de mi vida. Y usted sabe dónde recibo nuevas fuerzas. Cuando estoy intercediendo, llorando y gimiendo en nuevas lenguas. Es como que el Señor me levanta y me mete y me inyecta no sé cuántas bedolletas y hace cosas maravillosas en mí. Ahí recibo consuelo, recibo salud, recibo nuevas fuerzas, es renovada mi visión, es restaurada mi vida en todo. Pero el pobrecito que no sabe orar en lenguas, ¿qué le toca hacer? Dígale al que está al lado: necesitamos orar en lenguas angelicales, porque nuestra vida es fortalecida a través de las lenguas. ¿Aló? Ahora, yo no me voy a poner a decirle: hagan una fila aquí, repitan y aprendan. No. ¿Sabe dónde se obtiene? Me da pena decirle algo a usted, pero le tengo que llamar la atención. ¿Usted sabe dónde conseguí yo mis lenguas? No fue en un culto. Fue a solas con Él. Y no que fue que fui un día a solas. Fueron muchos días a solas con Él. ¿Y sabe qué me revela la falta de las lenguas? Que la iglesia no va a solas con Él. Que a usted le falta tiempos a solas con Él. Le faltan esos tiempos de llorar ahí en su presencia y decirle, descargarse ahí, en vez de estarse descargando con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con el vecino, con el de lado. Porque es en el único lugar donde yo voy a recibir nuevas fuerzas. Cierto que su espíritu está saltando ahí diciendo: yo te lo había dicho. Tu espíritu está saltando ahí. Y es porque el Señor quiere renovarlo, levantarlo, animarlo. La segunda razón por la cual las personas no buscan esto es que ha habido una cierta confusión sobre lo que dice la Escritura. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dijo: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Todos hablan en lenguas? Pero él hace la pregunta de manera sarcástica, porque la respuesta es no. Y también quiero decírselo aquí. Este mensaje no tiene como propósito hacer categorías de cristianos. Los que hablan en lenguas, siéntese a la derecha. Los que no hablan en lenguas, siéntese a la izquierda. No, porque también el que da los dones es Él. ¿Aló? Pero si usted no lo tiene, a ver, déjeme explicar nuevamente. Pastor, como el que da los dones es Él, pues yo no tengo nada que hacer. Mentira. Porque Él dice: anélenlos. En otras palabras, yo me voy a poner en la posición donde Él me los pueda dar. Entonces, ¿cuál es la posición mía? Los anhelo, los deseo, los busco. Señor, si ya Él no me los quiere dar, pues no me los da, no pasa nada. Porque tampoco se trata de que todo. Imagínense aquí un culto como este y empezamos a alabar y adorar al Señor y cada uno empieza a hablar una lengua rara. Nos enloquecemos. ¿Aló? Entonces, no todos tampoco. Entonces, le quito también cualquier presión de pensar que entonces todos tienen que hablar en lengua. No, pero sí todos deben anhelarla. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. La tercera razón realmente es que no entendemos los propósitos para las lenguas. Entonces, déjeme volver a tocar un poquito el propósito de las lenguas.
Las lenguas humanas tienen como propósito dar a conocer al Señor a través de las lenguas humanas. Y las lenguas espirituales son para la edificación personal. Y si hay interpretación, hay edificación a nivel de la iglesia. Listo. Ponemos un ejemplo. Un misionero norteamericano se casó con una muchacha de la India. Se fueron para la India. Su esposa, de todas maneras, aunque conocía del Señor, todavía adoraba a uno de sus dioses de la India. Y no lo abandonaba, y él decía, pues yo lo único que hago es orar. Y un día estaban en oración y él estaba orando al Señor y ella le estaba orando a su Dios. Él no conoce la lengua materna. Acuérdese lo que estoy hablando, materna. No el idioma general, sino la lengua materna. Y él empieza a orar, y empieza a orar en lenguas, y empieza a orar en lenguas, y empieza a orar en lenguas. Y cuando termina de orar en lenguas, ella está llorando. Le dice, ¿qué te pasó? Tú me estabas hablando de Jesús en mi lengua materna. Me dijiste que Jesús murió por mí. Me dijiste que resucitó. Me dijiste que me amó. Oye, ¿quién le explicó? Gloria a Dios. ¿Quién le explicó? Mire, yo ahora de adulto sé algunas palabras en inglés, algunas. Lo entiendo, no me dejo morir, digámoslo así. Yo me acuerdo de niño. Y esto no es una mentira, esto es real. Me acuerdo de niño. Mi abuela ni el mar lo conoció. Mi abuela era una mujer del campo, digámoslo así. No terminó ni siquiera la primaria. Pero cuando ella se ponía a orar, ella usaba muchas palabras que hoy yo sé que son idioma inglés. Y ella oraba en lenguas y oraba con idioma de inglés. Ella oraba. Ahora yo lo entiendo. Yo hoy lo entiendo. Ella ni sabía que estaba orando, ni qué era lo que estaba diciendo. Tal vez en el espíritu sabía, su espíritu sabía lo que su espíritu estaba orando. Estas cosas son espirituales, son poderosas en Dios, y Dios está hablando todo esto a la iglesia porque la está preparando para el último tiempo y la está entregando todas las armas que la iglesia necesita para hacerse fiel, pura, firme, alabado el nombre de Dios, para poder permanecer. Amén. Número 3, algunos han decidido que este no es un don necesario. Y lo vamos a mirar más adelante. Entonces, intentemos empezar hoy a hablar de las lenguas angelicales. Vamos a arrancar con eso. Las lenguas angelicales o lenguas espirituales es un regalo de Dios para que tú tengas una comunicación privada entre tú y el Señor. Dígale al que está al lado. Las lenguas espirituales son una comunicación privada entre tú y Dios. ¿Sabía usted, hermano, que Satanás conoce tu idioma, escucha todo lo que hablas, escucha todo lo que dice? Pero cuando usted ora las lenguas espirituales, Satanás no puede entender nada, porque es un idioma entre usted y Dios. ¿Será necesario? Yo creo que sí. Es un regalo de Dios para aquel que se lo pide y lo desea. No le va a caer así, ¡pum! No. Ni vaya a creer que yo voy a pasar y le voy a echar un poco de aceite en la boca y repite, no.
No, por eso es que la gente no le gusta, porque hay mucho show, mucha cosa maluca. Esto lo vas a obtener en tu intimidad con Dios. La razón por la que ha habido confusión sobre si Pablo cree que las lenguas son importantes o no, es porque se está refiriendo a categorías diferentes. La gracia privada o el idioma privado es para comunión con Dios. Las otras lenguas es ¿para qué? Para ministrar a los demás. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Saben qué es el día de Pentecostés o no? ¿Quiénes no saben qué es el día de Pentecostés? Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a irnos al libro de los Hechos. Amén. Y vamos a ir a ver, ¿quién me ayuda a buscar? Capítulo 1. Como 1:12 creo. Váyame mirando. No, es el día de reposo. Bueno, yo me sé la historia. Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a mirar. Esto para todos, para que usted lo mire en las escrituras y vamos aclarando. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, el día de Pentecostés era una fiesta judía. En esa fiesta judía todos venían a la ciudad principal a traer ofrenda al Señor por las cosechas. Entonces mira lo que dice. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Estamos hablando, estaban todos, pero algunos pueden estar todos y no estar unánimes. ¿Cierto? Usted puede estar con un poco de gente, pero no estar unánimes. Ellos estaban todos unánimes juntos. Continuamos. Hablando de los discípulos y de la gente, dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Listo. Y se les aparecieron ¿qué? A ver, léalo. ¿Se les aparecieron qué? Como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se les aparecieron, o sea, le llegaron a su mente, a su boca. Adelante. Y fueron todos. Para. Entonces, el Emoao tenía como tarea que usted hoy, a través del Emoao, diferenciara lo que es el bautismo del Espíritu Santo y lo que es la llenura del Espíritu Santo. Todos ustedes, los que han recibido a Cristo como Señor y Salvador, han recibido ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer todos los días? Buscar ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es como que le llenaron el tanque, ¿cierto? Pero a la medida que vamos, se nos va bajando. Entonces tengo que llegar a buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Aló? Bueno, toque ahí al hermano que está al lado, porque hay algunos que me están diciendo, venga pastor, venga, ayúdeme, porque cuidadito los dormilones. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero mire, aquí van a hablar en público. Y aquí tiene un propósito, porque estas lenguas no son angelicales. Estas son lenguas humanas y se van a dar cuenta. Adelante. Moraban entonces en Jerusalén, habían judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. O sea, había gente con muchos idiomas. Continúa.
Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Ay, ¿qué pasó en Oasis de Vida? Se escuchó una explosión. ¿Qué pasaría? Bueno, se juntaron y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces sabían, mire, aquí nos dice por lo menos algunas lenguas que habían. Adelante. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos? ¿No son de Armenia? Todos estos que hablan. Adelante. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Se ve? Lengua materna. Continúa. Partos, medos, elamitas, los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Oiga, adelante, deme otro más. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Esas lenguas que le aparecieron, ¿fueron lenguas qué? A ver, diga conmigo, lenguas humanas. Y el lenguaje que yo uso en privado es un lenguaje angelical. ¿Aló? Ah, eso pasó el día de Pentecostés. No, eso pasa todavía aquí con nosotros. Hay que dejarse usar. Ay, qué cosa tan hermosa esto. Ok, entonces vemos que esto es lengua humana y ahora estamos hablando de lenguas angelicales. Muy bien. Este primer punto, nosotros vemos que Pablo está contrastando su vida devocional y personal y está hablando del ministerio de iglesia. Entonces está hablando lenguas angelicales, que es para mi ministerio personal, y lenguas humanas para mi ministerio general o público. Alaban el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es la confusión con las lenguas en las iglesias? Que queremos usar las lenguas privadas en público. Y las lenguas privadas no se usan en público, a menos que haya interpretación. ¿Aló? Diga un mejor amén para que yo esté seguro que usted me está entendiendo. Sí, porque está como cuando uno está estudiando cálculo y el profesor, ¿entendieron? Sí. Pero no sé ni papa. No. Yo sé que usted sí está entendiendo. Alabado el nombre de Dios. Por eso el apóstol Pablo habla de su ministerio de lenguas privadas. Volvamos a 1 de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres. ¿Está hablando de qué lenguas aquí? Las angelicales, ¿cierto? Lenguas privadas. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, dígale a la persona que está al lado, las lenguas espirituales o angelicales, nadie las entiende porque las habla mi espíritu al Espíritu de Dios y está orando misterios. Pongo ejemplos. Usted está orando por su hijo Ferney. Si hay Ferney ahí, por usted. Ok. Está orando por Ferney. Señor, por favor, mira a mi hijo, no sé qué. Y está orando, ore. Y cuando menos pensó, el Señor le contestó.
Y usted empieza a llorar, y usted empieza a gemir, y cuando empieza a orar y a gemir, le salió el lenguaje angelical. Y usted empezó a orar en otras lenguas, y ore en otras lenguas, y ore en otras lenguas. Tengo los testimonios. Suena el teléfono. Le están dando noticias de Ferney. A la misma hora que estaba la mamá intercediendo por ese muchacho, Dios lo libró de la muerte. ¿Cómo le va a decir a las... Ore, mija, porque en este momento están a punto de matar a su hijo? No. Pero como tiene el lenguaje angelical, el Espíritu Santo intercede por él, dice la Biblia, con gemidos indecibles. ¿Cuántos quieren el don de lenguas? Uy, ya mejoró de 12 a 30. Aleluya. Hay otros que todavía... No, mejor no, todavía no. No importa, está bien. Si yo pudiera repartírselos, se los repartía a todos. Pero como eso no tiene nada que ver conmigo, sino con el Señor. Amén. Entonces mira lo que sigue diciendo. Déjeme mirar por favor ahí mismo el versículo 19. Pero en la iglesia, ¿sí vio? Está hablando Pablo, estás dando una instrucción. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. ¿Hay sabiduría en esto que estamos estudiando? Hay sabiduría, ¿verdad que sí? Entonces no le tenga temores, simplemente que pongamos las cartas en orden conforme el Señor quiere que las tengamos. ¿De acuerdo? Empiece pidiéndole por lo menos esas lenguas angelicales al Señor, cosa que usted puede orar con ellas allá en su casa, que puede interceder allá. Yo se lo digo, yo lo practico. Y lo practico mucho. Personalmente, en mis tiempos de oración, a veces me compunge el Espíritu Santo, me quebranta, y cuando menos pienso estoy orando en lenguas. Ayúdenme a despertar los dormiditos, por favor, ¿sí? Ustedes no los ven, pero yo desde aquí los veo a los dormiditos. Pobrecitos, tan cansaditos de toda una semana pesada de trabajo. Entonces, Pablo enseña que la forma en que se usa la categoría privada y la categoría pública son diferentes. Estamos claros, ¿verdad? Los creyentes de Corinto estaban abusando de esos dones, utilizando la categoría privada en la iglesia, donde las reglas son diferentes. Por eso, el apóstol Pablo tiene que hablar y poner las cosas claras. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de orar en lenguas angelicales? ¿Qué beneficios nos trae? Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 4. Vamos a ver qué beneficios. Sí, me avisas cuando. Ok, Primera de Corintios capítulo 14, verso 4. El que habla en lengua extraña, a mí me gusta es que usted lea la escritura, vea. Nena, mire la cita y vea. El que habla en lengua extraña, a sí mismo ¿qué? Ay, pero es que a mí me encanta es que oren por mí. No, usted tiene que edificarse usted mismo. Y se edifica cuando usted mismo entra en oración y usted mismo busca del Señor. Se edifica a sí mismo. Pero el que profetiza, ¿qué dice? Edifica la iglesia.
Entonces, por ejemplo, si Gustavo toca el piano y canta, ¿a quién está edificando? A la iglesia. Si yo le predico a ustedes, ¿a quién estoy edificando? A la iglesia. La maestra de escuela bíblica está dando la clase, ¿a quién está edificando? A la iglesia. Pero si no se edifica a sí mismo, se cansa, se agota, se aburre y se va. Y luego le echa la culpa a la iglesia. No, es que la iglesia, no, es que el pastor, no, es que el líder. No. Ya no me vuelvas a echar la culpa a mí, porque tú te tienes que edificar a ti mismo. Sí, señor, así es. ¿Aló? Yo le ayudo a edificar a través de la prédica, pero ¿qué tal yo diciendo, no, yo toda la vida predicando y ninguno de ellos me edifica? No. Yo tengo mi tarea de edificarme a mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Oiga, yo sé que usted se quedó como callado porque está pensando. ¿Sabe? La comunión con otros creyentes es para edificarnos entre todos, pero yo tengo que edificarme a mí mismo. En otras palabras, esta asamblea es muy importante para edificarnos los unos a los otros. Pero la parte más importante de la edificación es usted y él. Romanos capítulo 14, verso 19. Estoy dando solamente una introducción para dejar este tema de los beneficios para el próximo domingo, porque me toqué ir despacito. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sí, nos edificamos unos a otros, pero la edificación personal es muy importante. Alimentémonos de la palabra de Dios, que también nos edifica. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como a niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche no adulterada? La palabra de Dios. El ser discipulado, el ser enseñado, el estar en los talleres de escuchando a Dios, el recibir estas predicaciones. Hacemos una parte, pero la más importante eres tú con Él. Yo te dejo esa responsabilidad delante del Señor. La solución no es esta o es la otra, para que puedas pensar en que eres edificado solo. O solo eres edificado cuando estás con los creyentes ignorando la palabra. O ser edificado solamente en la palabra y no congregándose. Es como un edificio, mis hermanos. Nosotros vamos a edificar, ¿cierto? A construir un edificio. Yo no puedo decir que solo con el hierro edifiqué un edificio. No, necesito cemento, necesito arena, necesito otras cosas, ¿cierto que sí? Bueno, si usted no busca al Señor a nivel personal, yo le puedo a usted traer las ventanas, traer el cemento, traer la arena, traer todo, pero le falta el hierro. Entonces se va a construir y viene un viento, viene el agua, se lo lleva. Y nos pasa mucho a nosotros los líderes. Oramos por este, le echamos fuera el demonio a este, intercedemos por el otro, visitamos al otro, predicamos al otro, nos conseguimos el cartón de este, el otro cartón, el no sé qué. ¿Y usted y él? Entonces, de hacer tanto, ¿sabe qué le pasa al líder? Se cansa.
Y cuando usted está cansado, hasta una gripa lo tumba. Entonces el hablar en lenguas angelicales, el orar en lenguaje del cielo, nos edifica. Yo quiero, antes de que vengan los niños, porque los niños tienen algo para las mamás, yo quiero que usted ahí donde está se ponga en pie un momento, por favor. Y si usted está allá en casa y porque no vino hoy por la celebración y está viendo este mensaje, yo le animo porque esto también es para ti, en el nombre del Señor. Y ahí donde está, póngase en pie y póngase serio y seria un momento. Cuando digo serio no es que haga así, no, póngase serio. Y cierre sus ojos y dígale: Espíritu Santo, yo acabo de escuchar de los dones espirituales y acabo de escuchar que los dones espirituales, y hoy en especial el de las lenguas, de las lenguas angelicales, me edifican a mí mismo. Que es un idioma entre tú y yo, Señor. Estoy dispuesto para que tú me bautices o me des ese regalo de esas lenguas, Señor. En el nombre de Jesús, empiece a pedírselas. Dígale: por favor, yo necesito esas lenguas, Señor. Señor, yo las deseo profundamente. No sabía de esto, no sabía de la necesidad de esto tan lindo, de esto tan importante, Señor. Señor, por favor, Espíritu Santo, tú le das a cada uno como tú quieres, pero por favor, yo lo deseo en este día. Me pongo en una posición correcta, Señor, para que tú derrames de estas lenguas en mi vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.